Buenas noches. Bueno, lo Buenas primero es, noches. buenas noches, agradecerles a ustedes la puntualidad, el interés por participar en estos encuentros. Quiero preguntarles si han tenido alguna inquietud respecto a las evidencias que tenemos para presentar. Ya he recibido algunas para calificar en cuanto a la evidencia del trabajo decente, y quería preguntar si tenían alguna dificultad respecto a la evidencia del derecho de petición versus tutela. Y no sé si en cuanto al tiempo, porque está para el 24, podamos plantear moverla, ya estamos, digamos, como en las últimas evidencias, ¿cierto? O si está bien para ustedes, tal y como está en el cronograma. No sé si Linnea haya recibido algún comentario al respecto. No, señora, hasta el momento no. Igualmente he compartido los links de las secciones que hemos tenido. Sí, señora. Ok, perfecto. Bueno, entonces esta noche vamos a revisar un tema que está relacionado con una de las evidencias que ustedes deben presentar y es la violación de derechos humanos. Voy a empezar entonces a compartirles a ustedes y tal como lo había planteado en el encuentro anterior, me gusta que ustedes puedan participar, me gusta que ustedes puedan hacer aportes. Entonces, esta presentación, algunos aspectos ya ustedes me los van dictando, otros yo ya los tengo listos, como para que no sea solamente un monólogo de mi parte, porque como insisto, este es un tema un poco teórico que nos permite poco interactuar. Entonces quiero que esta clase sea mucho más dinámica entre todos. Como siempre, de pronto pedirle el apoyo al INEI, si hay personas que levantan la mano y yo no logro verlos, me ayuda, si es tan amable como a moderar esas intervenciones. Y bueno, nos quedará grabada la sesión entonces para que los demás compañeros que no han podido conectarse lo puedan lograr, puedan al menos repasar este encuentro luego. Voy a compartir y ustedes me confirman si están viendo la pantalla. ¿Estamos viendo ahí? Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces, hoy es un tema importante de abordar, es un tema un poco sensible que se llama la violación de derechos humanos. Si hacemos un repaso de todo lo que nosotros hemos venido viendo en nuestra competencia de ejercer derechos fundamentales, ya habíamos analizado el contexto del trabajo en nuestras regiones, ya hemos venido analizando algunos aspectos importantes como el trabajo decente. En algunas evidencias que he podido revisar, hay unos muy buenos aportes, hay unas muy buenas conclusiones alrededor del tema. Espero que ustedes estén retroalimentándose de manera permanente en relación con este tema, que de alguna manera se vuelve muy digerible para nosotros. Es decir, es un tema que nosotros podríamos entender con alguna facilidad, porque creería yo que en la gran mayoría hemos estado en el mundo laboral o nos estamos preparando para ello, o nuestros familiares, allegados, amigos están en el mundo laboral y muchos de estos aspectos escuchamos por allí. Entonces, hablar de ejercer los derechos fundamentales del trabajo tiene toda una fase introductoria del contexto laboral, de lo que significa el trabajo decente, el trabajo en condiciones dignas. Hemos visto ya cómo hay, cuando hablamos de el trabajo en condiciones dignas, estamos revisando cuáles son aquellos aspectos o prestaciones de ley a las que yo tengo derecho, ¿sí? Que el trabajo dignifica, que me ayuda no solamente a tener un sustento diario, sino que me forma en muchos aspectos y pues de alguna manera es el desarrollo de mi profesión, de mi arte, de mi oficio en condiciones dignas. Pero hay un tema importante que debemos abordar acá, que es la violación de derechos humanos. Entonces aquí, tal y como lo estamos viendo en esta diapositiva, digo yo que debemos referirnos a esta situación como aquella vulneración o negación de ejercer derechos fundamentales de una persona, derechos en todo el sentido de la palabra, no solamente los laborales. Si bien estamos en nuestra competencia de ejercer los derechos fundamentales en el trabajo,
es importante abordar este tema porque dentro de los derechos humanos está el derecho al trabajo, pero también está el derecho a condiciones, a la vida en vida en condiciones dignas y muchos otros aspectos que quiero abordar con ustedes y hacerlo de una manera un poco más dinámica. Eh, Dentro de lo que analizamos, podemos ver que las violaciones se presentan por acción o por omisión de funcionarios del Estado o de personas que tengan poder sobre esas personas a las que se les vienen violentando los derechos humanos. Vamos a ver ahorita cómo en un contexto internacional y nacional, digamos que los mayores actores o los sujetos activos en la violación de derechos humanos pues corresponde al Estado. Digamos que el Estado tiene una carga grande e importante de responsabilidad respecto a sus ciudadanos y de allí que entonces se le mire con lupa cada una de sus actuaciones u omisiones. Cuando hablamos de una violación de derechos en materia laboral, ya diríamos que es un acto discriminatorio por parte de la sociedad y de las empresas y en algunos momentos por parte de quienes dictan las leyes. Hemos escuchado mucho y he sido reiterativa en los encuentros que nosotros hemos tenido, que el Congreso, que es el que emite las leyes, de manera permanente debe tramitar los proyectos que entrega el gobierno o que entrega un ciudadano cualquiera o que nace de la voluntad de estos parlamentarios en relación con aquellas leyes que de alguna manera nos favorecen a nosotros como trabajadores, como la reciente reforma laboral. Vengo aquí a preguntarles a ustedes qué tanto han escuchado de violación de derechos humanos, ya sea en nuestro contexto nacional o internacional. ¿Qué se les ocurre a ustedes cuando hablamos de violaciones de derechos humanos? Pueden intervenir, por favor. Se puede decir que es la vulneración de los derechos fundamentales de una persona. Sí, pero digamos que en la práctica, ¿cómo creerías tú que puede ser eso? Cuando me niegan, por ejemplo, lo que yo le estaba comentando en la intervención de la clase pasada, Sí. estamos peleando en estos momentos derechos sindicales que ya veníamos durante muchos años bajo acuerdos sindicales y que en estos momentos las nuevas administraciones nos han querido vulnerar ese derecho, nos han querido violentar por ese lado. Excelente. Muchas gracias. ¿Qué otra violación de derechos humanos nosotros vemos, por ejemplo, en nuestro país o en países vecinos? Cuando vemos a veces noticias, escuchamos ciertas cosas que son como de gran impacto, ¿qué se les puede ocurrir? Masacres, desapariciones, podría ser. Voy a pasar aquí a mi siguiente diapositiva. Digo que para responder ese interrogante podemos clasificarlas en aquellas que afectan de manera individual a los seres humanos o también de manera colectiva. La compañera nos comparte su experiencia desde lo laboral cuando, habiendo ya alcanzado unos logros sindicales, no se están cumpliendo. Esa es una violación de derechos, porque ya se tenían unos adquiridos, unos derechos adquiridos y la administración de alguna manera no lo quiere hacer. Cuando hablamos de la administración, hablamos del Estado y ahí entonces nos devolvemos un poquito a la diapositiva 2 cuando digo que uno de los agentes o de los sujetos activos para esta clase de violaciones está muchas veces en cabeza del Estado. Miremos entonces de manera individual cómo se afectan los derechos humanos. Entonces hablamos de detenciones arbitrarias, de torturas, de discriminación, de falta de acceso a la justicia, de violencia física o psicológica. De alguna manera, de pronto las detenciones arbitrarias, quizás nosotros no las hayamos vivido de manera tan directa. Las torturas, no sé, pueden haber compañeros en regiones un poco sensibles donde estos temas, digamos que se vean y se vivan con más rigor. La discriminación por razón del sexo, por razón de la raza, ¿cierto? Por razón de pertenecer a una etnia
Incluso cuando hablamos del sexo, no es solamente el género femenino que se puede de alguna manera relegar en algunos aspectos, sino que sabemos que también hay un tema de orientación sexual diversa y que por razón de esas orientaciones sexuales diversas hay discriminación. Eso es indiscutiblemente una violación de derechos humanos. Cuando hablamos de lo colectivo, o sea, cuando ya hay una afectación de manera colectiva, entonces hablamos del desplazamiento forzado, ¿cierto? Recuerdan hace poco lo que se estaba viendo por allá en la zona del Catatumbo y demás, cuando hace más o menos 2 meses veíamos en las noticias un desplazamiento masivo por una violación de derechos humanos, ¿cierto? Se viola su domicilio, su capacidad de estar en el lugar, en las tierras que trabajan, donde viven. La desaparición forzada, esa es una desaparición, digamos que ese es un delito además de lesa humanidad cuando definitivamente las personas no volvieron a aparecer y pasan algunos años para escuchar que aparecieron unas fosas comunes. Esa es una violación de derechos humanos que tiene un impacto a nivel colectivo. Cuando se habla de los asesinatos selectivos es cuando en determinadas regiones pueden llegar grupos al margen de la ley, pueden llegar simplemente bandas criminales, no necesariamente grupos armados, y hacen asesinatos selectivos porque entonces llegaron a la fiesta de la vereda o llegaron a la fiesta del pueblo y a buscar simplemente líderes o lideresas o líderes sindicales o simplemente líderes sociales. Esas son violaciones de derechos humanos, porque digamos que levantan la voz por sus comunidades, por sus territorios, pero tienen que venir a vulnerar esa capacidad que tienen de representar a las personas. Ataques a comunidades indígenas, bueno, también se pueden presentar, o ataques a defensores de derechos humanos. Generalmente los defensores de derechos humanos en nuestro país, digamos que los encontramos en la Defensoría del Pueblo. Allí están las personas que salen a levantar la bandera por el pueblo, a defender los derechos humanos y a veces entonces hay unos ataques que son directamente contra ellos. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Sí, señora. Sí, Bueno, profe. sí. Ok, ¿qué factores podrían incidir en esa clase de violaciones? Si ya les estoy hablando de los asesinatos selectivos, si ya les estoy hablando de la discriminación por razón de ser mujer en un determinado trabajo o por razón de mi orientación sexual diversa, que quizás no guste en el colectivo en el que me muevo o en el trabajo o en la comunidad a la que represento. ¿Qué factores creen ustedes que pueden incidir en esta clase de violaciones? Por qué se detonan las violaciones a los derechos humanos si pareciera tan lógico que a los seres humanos pues hay que respetarles por el simple hecho de ser personas? ¿Qué creen ustedes? Pueden ser factores sociales o factores económicos. Muy bien, sociales, económicos, Y también, profe, podría ser por presencia de grupos al margen de la ley. sí, sí, es verdad. Pero entonces, ¿cómo definimos ese factor? Ese factor podría ser que lo encajamos en lo social, tema de seguridad, social. Seguridad. Iván tiene la mano levantada. Hola, profe, buenas noches. Hola Iván, buenas noches. Como causa raíz, de pronto, aspectos económicos, aspectos culturales, de ideologías políticas, pero por lo general en los territorios o donde yo me muevo, donde trabajo y vivo, siempre tiene una connotación económica, minería, el oro, la colmata de tantalio, el cobre actualmente. Y eso se presta pues para transgredir con base en temas de roles de poder o de necesidad de acceder a recursos, al agua, transgrediendo el derecho fundamental humano a la vida digna, al trabajo, a la vida, y eso justifica muchísimo más de las transgresiones a los derechos
humanos. Entre más lejos está de Bogotá, entre más lejos está de grandes ciudades y entre más lejano sea el lugar, primero es mayor el desconocimiento de esos derechos, segundo es más fuerte la presencia y la violación de los derechos, pero también hay mayor desconocimiento de parte de las poblaciones, entonces ahí hay un conflicto de quienes trabajamos y quienes estamos tratando de implementar proyectos productivos en función de que conocemos el tema del que estamos hablando, tratamos de medio hacer algún tipo de comentario, pero no se debe o no se puede con la amenaza de que muy probablemente pues termine sacado del territorio en el mejor de los casos o asesinado en el peor de ellos. Entonces, también tiene que ver con el tema de género, el machismo imperante con relación a pensamientos especialmente de extrema derecha o con paradigmas que pues en pleno siglo XXI no están, llevan a pensar que cualquier persona que se identifique con cualquier tipo de género se le da un juicio de valor de que está mal y la mejor solución para eso son limpiezas sociales. Los consumidores no se asumen como personas que tienen una característica de una enfermedad, sino como un estorbo para la sociedad. Estas situaciones se dan y todos tienen que ver por lo general con causas de desconocimiento, de falta de educación, de exclusión, de la marginalidad. Eso, profe. Oh, muy bien, Iván, muchísimas gracias. Un gran aporte y como lo decía ahorita, seguramente todos estamos en territorios diferentes que enfrentamos situaciones sociales, económicas, culturales diferentes, ¿cierto? Estamos en un país supremamente diverso, no solamente de una biodiversidad, desde la fauna, la flora, sino que desde lo cultural somos bien diversos, ¿cierto? Es increíble cómo en un país tan pequeño como Colombia, porque somos un país pequeño, tengamos esta diversidad de culturas, de dialectos, de la forma en cómo nos expresamos, bueno, excelente, Iván, por ese aporte, lo agradezco muchísimo, lo valoramos muchísimo. Y yo aquí les voy a exponer, digamos, algunos factores que también había encontrado. Digamos que desde los individuales se da la falta de empatía, el abuso de poder y la falta de aceptación y el respeto por el otro. Entonces nos compartía el compañero Iván, a veces hay machismo, ¿cierto? Entonces hay falta de empatía cuando yo no me pongo en el lugar de que una mujer o un hombre puede desarrollar determinada actividad, ya se le margina, hay una discriminación y estos son factores pues individuales. Podríamos encontrar muchos realmente y ya el compañero nos aporta una cantidad de aspectos que seguramente no los habíamos tenido en cuenta. Desde los sociales hablamos entonces de la desigualdad, la pobreza, la discriminación, la falta de acceso a servicios básicos y cuando hablamos de servicios básicos también hablamos como la falta de acceso a la educación, ¿cierto? Hay educación en todo el territorio nacional, pero los territorios, el moverse de un lado a otro, un tema de seguridad, de vías, el invierno, no he llegado el Estado con vías adecuadas a ese territorio. Entonces, cuando hablamos de la falta de conocimiento de un contexto y de la falta de educación, pues está precisamente relacionada a eso. Hay factores en que me ponen un poco más vulnerable frente al hecho de poder hacer valer mis derechos. La desigualdad, ¿cierto? La desigualdad está desde el punto de vista también económico, cuando el poder adquisitivo del dinero a veces se concentra solo en algunos, no estoy diciendo que esté mal, no estoy hablando de defender el socialismo o el capitalismo, pero esa desigualdad que a lo largo de tantos años en nuestro país ha hecho carrera, pues nos pone en unas condiciones bastante complejas y nos pone un poco más vulnerables. Hay factores como los políticos, y hablaba también ahorita el compañero cuando se habla de la extrema derecha, de la extrema izquierda, y son ideologías, no hablemos solo de partidos, no hablemos, cuando hablamos de lo político, no hablamos solo de partidos, de votaciones, de elecciones, sino que hablamos de ideologías que es el deber ser, ¿cierto? Y entonces en los factores políticos encontramos la corrupción, encontramos impunidad, encontramos conflictos armados, inestabilidad política
y la falta de voluntad política. Eso puede generar ciertas inseguridades. Y aquí deseo aclarar que no estamos debatiendo si estamos de acuerdo o no con el gobierno, si estamos de acuerdo o no con algunos congresistas, con algunos parlamentarios, con quienes hacen oposición o no, pero de alguna manera, y a veces los medios de comunicación informan demasiado o desinforman demasiado y genera en el colectivo, digamos, un temor. Nos sentimos inestables políticamente hablando, nos sentimos inestables porque ciertas líneas que puede marcar el gobierno, nadie las apoya y pueden estar bien. Ahí estaba entrando como un mensajito de que alguien desea ingresar. Lina, ¿me ayuda para que pueda ingresar o debo permitirle el acceso yo? Seguimos. Entonces, de acuerdo con estos factores, y seguramente pueden venir muchos, y vamos a ver más adelante qué nos podemos encontrar. Pero entonces tengamos en cuenta estos aspectos: el individual, la falta de empatía, el abuso del poder y la falta de aceptación, el respeto por el otro, es lo que ya nos pone o en un punto de vulnerabilidad o nos puede poner en un punto de ser agentes activos de vulneración de derechos humanos. Los sociales, desigualdad, pobreza, discriminación y falta de acceso a servicios básicos. Y los políticos, corrupción, impunidad, conflictos armados, inestabilidad política y falta de voluntad política. ¿A qué se ve expuesto un ser humano o toda una sociedad frente a la violación de derechos humanos? Dice que si lo vemos de manera particular, hay sufrimiento físico y psicológico, hay pérdida de libertad, hay marginación social, hay muerte. Cuando yo escucho, por ejemplo, lo que pasa en nuestro país vecino, Venezuela, sin que conozca todo el contexto político de lo que sucede allá, uno ve que cuando hay época de elecciones, cuando dicen que no ganó el régimen que actualmente está, empiezan a detener a ciertas personas porque son simpatizantes de X o Y candidato. Entonces uno dice, bueno, esto desde lo particular me genera perder mi libertad por el simple hecho de decir estoy de acuerdo con un candidato o no. Eso es una violación grande de derechos humanos. Reitero, no conozco todo el contexto, no puedo decir que le asiste toda la razón o no al país vecino, pero uno ve pérdida de libertad y eso es una violación muy complicada. La marginación social e incluso la muerte, ¿sí? Cuando pasan las desapariciones forzadas, a veces el resultado luego de una desaparición es muerte. Si revisamos desde lo colectivo social, dice que se puede dar un debilitamiento del Estado social de derecho. Hay desconfianza en las instituciones y continuación sin fin de los ciclos de violencia y pobreza. Porque siempre tenemos que hablar del Estado, porque siempre tenemos que hablar de la institucionalidad, porque ya vamos a ver cómo se concibe el Estado social de derecho, que también es un tema que nos va a ocupar en el próximo encuentro sincrónico. Y entonces, desde lo colectivo decimos, no, el Estado está para protegerme. Por eso, cuando vemos a veces el ejército o la policía, pareciera que hay una sensación de seguridad, de tranquilidad en territorios como el mío, donde, por ejemplo, somos receptores de víctimas de violencia, pero no somos, digamos, generadores de procesos de desplazamiento como ocurre en otros territorios. Seguramente en otros territorios la presencia del ejército y de la policía puede no ser tan grata y no puede que no dé tanta tranquilidad a la gente porque dice, no, esto ya nos puede generar un conflicto, entonces si pasaron ellos y luego pasan otras personas, entonces todo depende de los contextos en los que nos movamos, pero desde lo colectivo decimos que hay un debilitamiento del Estado social de derecho cuando hay violación de derechos humanos. Voy a pasar acá, jóvenes, a leerles lo que dice el artículo primero de la Constitución Política de nuestro país, que es la Carta de Cartas, que es nuestra Carta Magna y que digamos es nuestra carta de navegación en materia de lo jurídico, ¿cierto? Todo lo que se desarrolle en tema jurídico tiene que estar en la Constitución Política.
Cuando hablamos de nuestra competencia de ejercer derechos fundamentales del trabajo, es porque la Constitución política así lo consagra. Lo que no esté allí es muy difícil que nosotros lo podamos desarrollar desde el punto de vista jurídico. Entonces dice el artículo primero, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. Recordemos que las entidades territoriales son los municipios, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia y el interés general. Reitero que este tema lo vamos a ver en nuestro próximo encuentro cuando hablemos del Estado Social de Derecho y lo desarrollemos de una mejor forma, pero me pareció oportuno traerlo acá porque si el Estado, si Colombia como Estado Social de Derecho desarrolla todo esto que tiene aquí establecido, difícilmente podríamos encontrarnos frente a las violaciones de derechos humanos. Recordemos que cuando hablamos desde lo jurídico, siempre hablamos desde el deber ser, más allá que lo podamos llevar a la práctica o no. ¿Vamos claros hasta acá? Bueno, el silencio quiere decir que sí. Sí, profe. Ah, muy bien, gracias. Así lo quiero entender. Hablemos entonces de algo que seguramente en algunas oportunidades hemos escuchado, que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice por allá que esto es un documento que se convirtió en un plan de acción mundial para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares del mundo. ¿Cierto? Por eso es una declaración universal. Dice que representantes de muchas regiones del mundo, de diferentes culturas, participaron en su elaboración y se proclamó en una Asamblea General de las Naciones Unidas en París, por allá el 10 de diciembre de 1948, y se convirtió en un ideal común para todos los pueblos y naciones. De tal manera que, así como les acabo de decir, que la Constitución política se vuelve como nuestra carta de navegación en el ámbito jurídico y en el ámbito de los derechos fundamentales en nuestro país, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se convierte también en ese documento idóneo y en el que sacamos todo el tiempo para decir, no violen mis derechos humanos porque hay una declaración universal que me dice para todos los pueblos, para todas las naciones. Ahí no hay distinción de raza, ahí no hay distinción de sexo, del territorio, de los pueblos, sino que para todos los seres humanos nació esta Declaración Universal. Dice que contiene 30 derechos humanos y busca proteger a todos los seres humanos, sin importar raza, sexo, nacionalidad, etnia, idioma, religión o cualquier otra condición. No hablamos de eso ahorita, siendo que la religión a veces también es un factor que puede ser detonante en el tema de los derechos humanos. A veces podemos encontrar posturas muy radicales, posturas extremistas en el tema de la religión. Puede que en nuestro país no tanto por aquello de la libertad de cultos, entonces no todos tenemos que profesar la misma religión, pero cuando vemos estados como el Islam, que son estados islamitas extremos, allá sí hay serios problemas con el tema de la religión y se presume que también esas personas deben estar protegidas. ¿Qué busca esta declaración? Proteger la dignidad y el valor de cada persona, garantizando su libertad, igualdad y justicia. Y aquí quiero hacer una pregunta para que construyamos entre todos el concepto de justicia. ¿Qué es el concepto de justicia para nosotros? ¿Cómo lo podríamos definir? Los escucho. La justicia sería como equidad para todos los seres humanos, equidad en el trato, en el trabajo, en las oportunidades, pues eso pienso yo. Mi profe. Sí, en el trato, en el trabajo, en oportunidades. Muy bien, gracias. ¿Quién más desea Profe, aportar? hacer valer Sí, las leyes. hacer valer las leyes. Muy bien. ¿Alguien más que desea aportar? Yo voy a poner esta.
Yo pongo esto, yo digo, dar a cada quien lo que le corresponde. Me parece que es justicia. Cuando uno a veces habla por ahí, ay, pero es que a ella le están dando más de lo que le toca, eso no es justo, ¿cierto? A veces las primeras manifestaciones de justicia se dan en la casa, cuando le sirven a todos los hermanos y alguien dice, a él le están dando más que a mí. Eso no es justo, ¿cierto? Entonces, por eso yo lanzo, dar a cada quien lo que le corresponde, es un tema de justicia, equidad para todos los seres humanos, en el trato, en el trabajo, en oportunidades, hacer valer las leyes, eso es justicia. Dar a cada quien lo que le corresponde, y lo hablo en todos los sentidos, dar al que hace las cosas bien, darle lo que le corresponde, al que transgrede la ley, al que está en conflicto con la ley, pues hay que darle lo que le corresponde, ¿cierto? Más allá de que seamos nosotros quienes impartimos justicia o no, esa sería para mí un aporte en la construcción de este concepto. ¿Alguien más desea aportar? Muy bien, sigo por aquí. ¿Qué se les ocurre a ustedes cuáles pueden ser los países con mayor violación de derechos humanos en el mundo? Países. ¿Qué han escuchado por ahí? ¿Qué vemos a veces en las noticias? Los Arabia, por allá, Afganistán, Arabia Saudita, muy Arabia bien. Afganistán. ¿Quién más dice? Pakistán también. Yo creería Pakistán, que Venezuela, mi profe. Pakistán, Venezuela. Bueno, esto es por allá como el Medio Oriente. Eso sí que son radicales extremos. Venezuela, yo estoy de acuerdo con Venezuela. Sin conocer mucho el conflicto, porque como que ese es un tema que no se puede hablar. Yo tengo una hermana que vive allá y ella casi nunca puede como hablar de eso cuando hablamos por teléfono. Ella de pronto dice, sí, todo está muy caro, sí, todo está muy difícil, sí, todo está muy duro, pero no dice nada más. Entonces, sí, yo creo que allá hay una violación de derechos humanos gigante, gigante. Nomás el tema de la democracia me parece súper complicada. Es decir, que uno de pronto se equivoque en un presidente, que uno se equivoque en un alcalde, en un gobernador, que uno diga, ah, elegí mal, pero elegimos, ¿cierto? Pero allá no hay. ¿Quién más? ¿Qué han escuchado de México? Profe, ¿Sí? profe, pues yo creo que, que los mayores estados violadores de los derechos humanos son estados como los Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Rusia, China. En China hay las mayores violaciones a los derechos laborales de las personas, encarcelamientos por temas de orden religioso, por temas de orden político. En los Estados Unidos no ahora, que está transgrediendo los derechos a la migración, a lo que está sucediendo con el gobierno actual en De los acuerdo. Estados Unidos desde hace muchos años, a través de las bananeras en los años 20, utilizaron el ejército colombiano para matar a trabajadores que pedían sus derechos laborales, y hace poco lo hicieron también a través de los paramilitares con la Freud International, y pasa lo mismo con Francia, en países africanos que por quedarse con el, con el petróleo, con metales estratégicos como la cromatita de tantalio, el cobre, lo que pretenden hacer en Bolivia. Entonces, lo extraño de este tema, y me disculpan si me salgo de lo que piensa la mayoría, sin pensar que de pronto Venezuela no es que o el régimen venezolano actual no viole los derechos humanos, o que no lo hagan los países islámicos. Mm, quienes determinan quiénes son los violadores de los derechos humanos suelen ser los mismos países del norte global que dictan las normas. Entonces, en este momento sí se ataca muchísimo al régimen venezolano con justa razón, pero no se ataca o no hay una
o una crítica al interior por la masacre que se está dando en Palestina. Entonces creo que deberíamos replantear en algún momento, analizar un poco más allá de lo que nosotros consideramos y quiénes son los que determinan, quiénes como cumplen con el tema de esos derechos humanos, o quién es el llamado a juzgar en los países o las sectas o los grupos. Eso, profe, discúlpeme por extenderme, compañeras. No, Iván, muchas gracias. Gracias por enriquecer nuestro encuentro. Y son válidas todas las opiniones, lo decíamos en encuentros anteriores. Aquí nadie tiene la verdad absoluta, todos tenemos un conocimiento diferente, tenemos posturas diferentes y claro que hay que aprender a defender nuestras posturas. A muchos de ustedes seguramente en las retroalimentaciones yo les decía en sus conclusiones generen debate, pongan posturas, ¿cierto? Porque eso se trata. De eso se trata, no solamente escuchar y quedarnos con lo que alcanzamos a escuchar, sino debatir, analizar y tomar postura. Muchas gracias, Iván. Bueno, el tiempo va corriendo. Yo había encontrado por acá y quería traer pues obviamente por mi condición de mujer, quería resaltar porque me ha parecido muy complicado lo que pasa en estos países como Afganistán, Irán, Arabia Saudita, Jordania. Las mujeres son las más afectadas. Se me escapa y no logré encontrar exactamente un país donde a las mujeres ya se les prohibió ir a la universidad. Digamos que ellas ya lo habían logrado y cuando uno de estos grupos extremistas tomaron otra vez el control de ese territorio, dijo, ellas ya no van a volver a la universidad. El hecho de que deban andar con sus burkas, o sea, con esos vestidos que las tapa completamente, yo sé que es un tema cultural, yo sé que son muchas cosas, pero hay muchos aspectos y allá hay una gran violación de derechos humanos. Encontré muchas estadísticas, pero pues se nos volvería un poco aburrido solamente revisar y revisar cifras y quería pues como resaltar este aspecto. Válido con respecto a lo que nos dice Iván, pero yo sí había encontrado y de pronto sigo insistiendo en que hay una grave afectación a la democracia con represión estatal, con lo que uno ve. Vuelvo a insistir, yo no estoy diciendo si el régimen es bueno o es malo, no lo conozco, no vivo allá. No puedo decir que era mejor que ganara fulano o sutano y que era mejor que se suba otro y que se baje el presidente actual. No lo puedo decir, pero sí se nota que hay un gran, digamos, mal manejo de muchos aspectos que obviamente nacen desde el Estado y digamos que es lo que logramos ver. Vuelvo a insistir, a veces los medios de comunicación que logramos ver en nuestro país también son un poco sesgados, también toman postura, lo cual no debería de ser así, sino que ellos deberían entregarnos a nosotros la información limpia para que nosotros tomemos postura, pero bueno, eso a veces pasa, entonces por eso traje como respecto a algunos países, quería resaltar del Medio Oriente y este pues que está tan cercano para nosotros. Y fui al otro lado, o sea, digamos que mirando el otro lado de la moneda, vi o busqué países que representaban o que presentan un mejor comportamiento en cuanto al respeto de los derechos humanos. Encontré Estonia, siendo Estonia allá en Europa, por allá como cerquita a la República Soviética, Nueva Zelanda, Suecia y Dinamarca. Digamos que ellos pues están en otro nivel en este sentido y son los que no representan, no tienen cifras significativas ni presentan violaciones de derechos humanos. Seguramente pues su concepto de la forma en cómo se manejan ciertos aspectos desde el Estado, desde las equidades, de lo que nosotros veíamos ahorita, las desigualdades sociales, económicas, culturales, seguramente allá hay un poder adquisitivo diferente de la moneda, hay un estilo de vida diferente, su pensamiento, el pensamiento europeo, la idiosincrasia cultural es absolutamente diferente a la nuestra. Por último, tengo este link donde habla es un informe que se presenta en el año 2023 y lo titulan Una vez más, Colombia es el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos.
Para el 2023, Colombia fue el país más peligroso del mundo y dice que el 79% de los homicidios que se dieron en las Américas, Colombia lideró el ranking, seguido por México, Brasil y Honduras. Estoy hablando de hace 2 años. Es posible que haya mejorado o se haya agravado la situación. Pues no sabría cómo manejarlo en este momento. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Quiero saber si hay otros aportes, si podemos ir finalizando nuestro encuentro. Recordarles que estoy muy pendiente de todo lo que pueda resolver para ustedes a través del INEI, pues porque esto nos ayuda un poco, o si en algún momento determinado ustedes deben comunicarse conmigo, pues no hay ningún inconveniente para ello. Sin más preámbulos, muchachos, entonces demos por terminado nuestro encuentro. De nuevo, gracias a todos, a Iván por sus aportes, a Leinei por el apoyo de siempre, bueno, a las compañeras Sandra, Juliet, Ana, Ángel, todos los que están conectados y, bueno, por ahí nos hablaban de Afganistán, talibanes, no, esos sí que son de miedo, esos son los que, sí, los talibanes fueron ese grupo que ya tomó el control en ese territorio y llegó a quitar una gran cantidad de derechos que habían alcanzado ya las mujeres. Sí, muchas gracias por el aporte. Nos vemos entonces la próxima semana. Y bueno, me van contando cómo van con el tema de las evidencias. Recuerden que ya estamos a punto de terminar este proceso. Entonces, espero que se animen, que lo hagan. Lo han hecho muy bien, muy bien. Estoy muy complacida de ver todos los trabajos que he podido recibir hasta ahora y bueno, estaré juiciosa con mi calificación y retroalimentación. Entonces, una feliz noche para todos. Muchas Igualmente, gracias. Dios la bendiga, profe. Compañeros. Profe. Bueno, chao Juliet, buenas noches a todos.